Prólogo. Esta es una traducción al español del libro Mero Cristianismo de C.S. Lewis. Suelo escuchar por largas horas una de las versiones en audio de este libro. Debido a lo mucho que ha sido de utilidad para mí lo que he aprendido, traté con diligencia de buscar una versión hablada, traducida al español para quienes me la han pedido. Al no encontrarla, me propuse hacerlo yo mismo. Usaré pues como base la traducción de Dennis Martos, pero cambié algunas palabras y frases que me parecieron un poco complicadas para el léxico de, por ejemplo, mis vecinos, y a la vez para tratar de darle un tono más popular o familiar, como fue la intención de Lewis cuando transmitió originalmente el contenido como una charla radial. Por ahora empezaré por el capítulo 5 y 6 de una sección del libro llamada El comportamiento cristiano, aunque mi objetivo es presentar todo el contenido. Estos capítulos son la moral sexual y el matrimonio cristiano. Mi intención es que así como yo fui beneficiado, usted también pueda hacerlo. Si no le beneficia a usted o si le parece una complicación innecesaria, está en su derecho de descartarlo. Prosigo ahora al propósito de esta misión. Desde este punto en adelante no serán ya mis palabras, sino las del autor. Capítulo 5. La moralidad cristiana. Hemos de considerar ahora la moralidad cristiana en cuanto al sexo, lo que los cristianos llaman la virtud de la castidad. La regla cristiana de la castidad no debe ser confundida con la regla social de la modestia, en un sentido de la palabra, como el decoro o la decencia. La regla social de la decencia establece qué tanto del cuerpo humano se debe exhibir y qué temas se pueden tratar y con qué palabras, de acuerdo a las costumbres de un dado círculo social. Así que mientras la regla de la castidad es la misma para todos los cristianos de todos los tiempos, la regla de la decencia cambia. Una muchacha de las islas del Pacífico que apenas lleva ropa alguna y una dama victoriana cubierta de pies a cabeza podrían ambas estar igual de modestas, apropiadas o decentes, de acuerdo a los estándares de sus respectivas sociedades, y ambas, entre lo que pudiéramos decir por su forma de vestir, podrían ser igual de castas o igual de impuras. Parte del lenguaje usado por mujeres castas en tiempos de Shakespeare habría sido utilizado en el siglo XIX solo por una mujer completamente perdida. Cuando la gente transgrede la ley de la decencia común de su época y lugar, si lo hacen para provocar lujuria en sí mismos o en los demás, están entonces ofendiendo contra la castidad. Pero si lo hacen por ignorancia o descuido, son culpables solo de malos modales. Cuando, como a menudo ocurre, la rompen con desafío para escandalizar o avergonzar a otros, no están necesariamente faltando a la castidad, pero sí a la caridad, porque es poco caritativo complacerse en hacer sentir incómodos a los demás. No creo que las normas de decencia demasiado estrictas o exigentes sean prueba de castidad ni que le ayuden en algo, y por lo tanto considero algo bueno la manera en que en mi tiempo se ha hecho más relajada y simple la norma. En su estado actual, sin embargo, tiene el inconveniente de que las personas de distintas edades y diferentes tipos no reconocen el mismo patrón y difícilmente sabemos dónde estamos. Pienso que mientras dure esta confusión, la gente de edad o anticuada debería ser muy cuidadosa de no asumir que la gente joven o emancipada es corrupta cada vez que, según las viejas reglas, aparece como inapropiada, y a cambio que los jóvenes no deberían llamar mojigatos o puritanos a sus mayores porque no adoptan con facilidad las nuevas normas. Un verdadero deseo de creer todo lo bueno posible de otras personas y de hacer que se sientan lo más cómodas que se pueda resolverá la mayoría de los problemas. La castidad es la menos popular de las virtudes cristianas. No hay forma de escapar de ella. La norma cristiana es o matrimonio con completa fidelidad a la pareja o total abstinencia. Y esto es tan difícil y tan contrario a nuestros instintos que obviamente o el cristianismo está mal o nuestro instinto sexual, tal como es ahora, se ha corrompido, uno u otro. Por supuesto, siendo cristiano, pienso que es el instinto el que se ha corrompido. Pero tengo otras razones para pensarlo. La finalidad biológica del sexo es la procreación, tal como la finalidad biológica de comer es reparar el cuerpo. Ahora, si comemos cada vez que tenemos ganas y tanto como queremos, en verdad la mayoría de nosotros comerá demasiado, pero no terriblemente demasiado. Una persona puede comer por 2, pero no por 10. El apetito va un poco más allá de su finalidad biológica, aunque no exageradamente. Pero si un joven saludable cediera a su apetito sexual cada vez que se sintiera inclinado a ello,
Y si cada acto produjera un niño, en 10 años podría fácilmente poblar una aldea pequeña. Este apetito sobrepasa de manera ridícula y absurda su función. O tomémoslo de otra manera. Se puede conseguir una gran audiencia para un acto de striptease, esto es, para observar a una chica desvistiéndose en el escenario. Ahora, supongamos que se llega a un país donde se pudiera llenar un teatro simplemente poniendo un plato cubierto en el escenario y luego levantando con lentitud la cubierta para que todos pudieran ver por un instante antes de que se apagaran las luces que contenía una chuleta de cerdo o un pedazo de tocino. ¿No pensaría usted que en ese país algo anda mal con el apetito por la comida? Y cualquiera que hubiera crecido en un mundo diferente al nuestro, ¿no pensaría que hay algo igualmente raro en el estado en que se encuentra el instinto sexual entre nosotros? Un crítico dijo que si encontrara un país en que fueran populares tales actos de striptease con comida, llegaría a la conclusión de que la gente de ese país se estaba muriendo de hambre. Quería, por supuesto, implicar que cosas como el striptease eran resultado no de la corrupción sexual, sino del hambre sexual. Concuerdo con él en que si en algún extraño lugar fueran populares actos parecidos con chuletas de cerdo, una de las explicaciones posibles que se me ocurriría sería la hambruna. Pero el paso siguiente sería comprobar nuestra hipótesis, investigando si de hecho se consumía mucha o poca comida en ese país. Si la evidencia mostrara que se comía una buena cantidad, entonces por supuesto tendríamos que abandonar la hipótesis del hambre y tratar de imaginar otra. Del mismo modo, antes de aceptar el hambre sexual como la causa del striptease, debiéramos buscar evidencia de que de hecho hay más abstinencia sexual en nuestra época que en aquellos tiempos en que cosas como el striptease eran desconocidas. Pero ciertamente no hay tal evidencia. Los anticonceptivos han hecho la permisividad sexual mucho menos costosa al interior del matrimonio y mucho más segura fuera de él de lo que nunca ha sido. Y la opinión pública es menos hostil a las uniones ilícitas e incluso a la perversión de lo que ha sido desde los tiempos paganos. Tampoco la hipótesis del hambre es la única que podemos imaginar. Todos saben que el apetito sexual, como el resto de nuestros apetitos, crece cuando nos abrimos a él. Las personas que sufren de hambre pueden pensar mucho en la comida, pero también lo hacen los glotones. A los que están hartos, al igual que los hambrientos, les gusta que los exciten. Y ahora el tercer punto. Se encuentran muy pocas personas que deseen comer cosas que realmente no son comida y hacer otras cosas con los alimentos en vez de comerlos. En otras palabras, las perversiones del apetito por la comida son escasas, pero las perversiones del instinto sexual son numerosas, difíciles de curar y terribles. Siento tener que entrar en todos estos detalles, pero debo hacerlo. La razón por la que debo hacerlo es que a usted y a mí, durante los últimos 20 años, se nos ha hecho tragar todos los días una buena cantidad de mentiras sobre el sexo. Se nos ha dicho, hasta que enferma el solo oírlo, que el deseo sexual tiene el mismo rango que cualesquiera de nuestros otros deseos naturales, y que si tan solo abandonáramos la tonta y pasada de moda idea victoriana de que hay que acallarlo, todo en el jardín sería hermoso. Eso no es verdad. Apenas se toman en consideración los hechos, lejos de la propaganda, puede verse que ello no es así. Nos dicen que el sexo se ha hecho un desastre porque fue acallado, pero durante los últimos 20 años no lo ha sido. Se ha hablado de él todo el día y todavía está hecho un desastre. Si el haberlo acallado fuera la causa del problema, el ventilarlo lo habría corregido, pero no lo ha hecho. Creo que es al contrario. Creo que originalmente la raza humana lo acalló porque se había transformado en un puro desastre. La gente moderna siempre está diciendo, el sexo no es nada de qué avergonzarse. Puede que quieran decir dos cosas. Una es, no hay nada de qué avergonzarse en el hecho de que la raza humana se reproduce de cierta manera, ni en el hecho de que ello produce placer. Si eso es lo que quieren decir, tienen razón. El cristianismo dice lo mismo. El problema no es la cosa misma ni el placer. Los antiguos maestros cristianos decían que si el hombre nunca hubiera caído, el placer sexual, en vez de ser menos de lo que es hoy, realmente sería mayor. Sé que algunos cristianos despistados han hablado como si el cristianismo pensara que el sexo, o el cuerpo, o el placer fueran malos en sí mismos, pero estaban equivocados. El cristianismo es casi la única de las grandes religiones que aprueban completamente el cuerpo, que creen que la materia es buena, que Dios mismo una vez se encarnó en un cuerpo humano, que se nos va a dar alguna clase de cuerpo incluso en el cielo y que ese cuerpo va a ser parte esencial de nuestra felicidad, nuestra belleza y nuestra energía. El cristianismo ha glorificado el matrimonio más que ninguna otra religión
y casi toda la poesía amorosa más importante del mundo ha sido producida por cristianos. Si cualquiera dice que el sexo en sí mismo es malo, el cristianismo inmediatamente lo contradice. Pero por supuesto, cuando la gente dice el sexo no es nada de qué avergonzarse, pueden querer decir el estado en que hoy se encuentra el instinto sexual no es nada de qué avergonzarse. Si el significado es ese, creo que están equivocados. Pienso que tiene todo de qué avergonzarse. No hay nada de qué avergonzarse por gozar de la comida. Habría todo de qué avergonzarse si la mitad del mundo hiciera la comida el principal interés de sus vidas y se pasara el tiempo mirando imágenes de comida y babeando y relamiéndose los labios. No digo que usted o yo seamos individualmente responsables por la situación actual. Nuestros antepasados nos han legado organismos que están desviados en este aspecto y crecemos rodeados de propaganda a favor de la impureza. Hay gente que desea mantener inflamado nuestro instinto sexual para hacer dinero a costa nuestra. Porque, por supuesto, una persona con una obsesión es alguien con muy poca resistencia a las ventas. Dios conoce nuestra situación. Él no nos juzgará como si no tuviéramos dificultades que vencer. Lo que importa es la sinceridad y la perseverancia de nuestra voluntad de vencerlas. Antes de que podamos ser sanados, debemos querer ser sanados. Aquellos que realmente quieren ayuda la obtendrán, pero para mucha gente moderna, incluso el quererla es difícil. Es fácil pensar que queremos algo cuando en realidad no lo queremos. Hace mucho tiempo un famoso cristiano nos dijo que cuando él era joven oraba constantemente pidiendo castidad, pero años después se dio cuenta de que mientras sus labios decían «Oh Señor, hazme casto», su corazón secretamente agregaba «pero por favor no lo hagas por el momento». Esto también puede suceder en las oraciones por otras virtudes, pero hay 3 razones por las que ahora nos es especialmente difícil desear, menos aún lograr, una completa castidad. En primer lugar, nuestras naturalezas desviadas, el diablo que nos tienta y toda la propaganda contemporánea dirigida a la lujuria se combinan para hacernos sentir que los deseos que estamos resistiendo son tan naturales, tan saludables y tan razonables que es casi perverso y anormal resistirlos. Cartel tras cartel, película tras película, novela tras novela, asocian la idea de permisividad sexual con las ideas de salud, normalidad, juventud, franqueza y buen humor. Y esta asociación es una mentira. Como todas las mentiras poderosas, se basa en una verdad. La verdad mencionada antes de que el sexo en sí mismo, aparte de los excesos y obsesiones que se han desarrollado en torno a él, es normal y saludable, y todo lo demás. La mentira consiste en la sugerencia de que cualquier acto sexual que te tienta en un momento dado es también saludable y normal. Esto, desde todo punto de vista y totalmente separado del cristianismo, tiene que ser una estupidez. Rendirse a todos nuestros deseos obviamente lleva a la impotencia, enfermedad, celos, mentiras, ocultamientos y todo aquello que es lo contrario de la salud, buen humor y franqueza. Cualquier felicidad, incluso en este mundo, requerirá una gran cantidad de restricción. Así que el reclamo que hace todo deseo cuando es fuerte de que es saludable y razonable no cuenta para nada. Toda persona sana y civilizada debe tener un conjunto de principios por los cuales elige rechazar algunos de sus deseos y permitir otros. Una lo hace sobre la base de principios cristianos, otra por principios higiénicos, otra por principios sociológicos. El verdadero conflicto no es entre el cristianismo y la naturaleza, sino entre los principios cristianos y otros principios en el control de la naturaleza. Porque la naturaleza, en el sentido del deseo natural, tendrá que ser controlada de todas maneras, a no ser que vayamos a arruinar toda nuestra vida. Los principios cristianos son, reconocidamente, más estrictos que los otros, pero pensamos que obtendremos ayuda para obedecerlos, una ayuda con la cual no contaremos para obedecer los otros. En segundo lugar, algunas personas se ven frenadas de intentar en serio la castidad cristiana porque piensan, antes de tratar, que es imposible. Pero cuando se debe intentar algo, nunca hay que pensar acerca de posibilidades o imposibilidades. Si nos confrontamos con una pregunta opcional en un examen, calculamos si podemos hacerla o no. Confrontados con una pregunta obligatoria, tenemos que hacer lo mejor que podamos. Podemos obtener algunos puntos por una respuesta muy imperfecta, pero ciertamente no obtendremos ninguno si dejamos la respuesta en blanco. No solo en los exámenes, sino también en la guerra, cuando se suben montañas, al aprender a patinar o nadar o andar en bicicleta, incluso al abrocharse un cuello con los dedos helados, la gente a menudo hace lo que parecía imposible antes de hacerlo.
Es maravilloso lo que puede hacerse cuando se tiene que hacerlo. Podemos en verdad estar seguros de que la perfecta castidad, como la perfecta caridad, no puede lograrse a través de esfuerzos meramente humanos. Se debe pedir la ayuda de Dios. Incluso cuando ello se haya hecho, puede parecernos durante mucho tiempo que no se nos ha dado ninguna ayuda o se nos ha dado menos de la que necesitamos. No importa. Tras cada falla hay que pedir perdón, ponerse nuevamente de pie y tratar otra vez. Muy a menudo aquello hacia lo cual Dios nos ayuda primero no es la virtud misma, sino este poder de tratar siempre de nuevo. Porque más allá de lo importante que la castidad, o la valentía, o la veredad, o cualquier otra virtud pueda ser, este proceso nos entrena en hábitos del alma que son más importantes todavía. Cura nuestras ilusiones acerca de nosotros mismos y nos enseña a depender de Dios. Aprendemos, por una parte, que no podemos confiar en nosotros ni aun en nuestros mejores momentos, y por otra, que no debemos desesperarnos ni aun en los peores, porque se nos perdonan nuestras fallas. La única cosa fatal es contentarse con algo menos que la perfección. En tercer lugar, la gente a menudo entiende mal lo que la psicología enseña acerca de las represiones. Nos enseña que el sexo reprimido es peligroso, pero reprimido es aquí un término técnico. No significa suprimido en el sentido de negado o resistido. Un deseo o un pensamiento reprimido es uno que ha sido arrojado al subconsciente, generalmente a muy temprana edad, y ahora puede hacerse presente en la mente solo en una forma disfrazada e irreconocible. Para el paciente, la sexualidad reprimida no parece ser para nada sexualidad. Cuando un adolescente o un adulto está ocupado en resistir un deseo consciente, no está tratando con una represión, ni está en el menor peligro de crear una represión. Al contrario, aquellos que seriamente están intentando ser castos están más conscientes y pronto saben bastante más acerca de su propia sexualidad que ningún otro. Llegan a conocer sus deseos como Wellington conocía a Napoleón, o como Sherlock Holmes conocía a Moriarty, como un cazador de ratas conoce a las ratas o un plomero sabe de tuberías rotas. La virtud, incluso la virtud intentada, trae luz. La permisividad trae tiniebla. Finalmente, aunque he tenido que referirme con cierta extensión al sexo, quiero dejar lo más claro posible que el centro de la moral cristiana no está aquí. Si alguien piensa que los cristianos miran la falta de castidad como el vicio supremo, está completamente equivocado. Los pecados de la carne son malos, pero son los menos malos de todos los pecados. Todos los peores placeres son puramente espirituales. El placer de hacer parecer culpables a otras personas, de mandonear y tratar con aire condescendiente y ser un aguafiestas, de calumniar, los placeres del poder, del odio, porque hay dos cosas dentro de mí compitiendo con el ser humano en que debo intentar transformarme. Son el ser animal y el ser diabólico. El ser diabólico es el peor de los dos. Es por ello que un santurrón frío y presuntuoso que va regularmente a la iglesia puede estar mucho más cerca del infierno que una prostituta. Pero por supuesto, es mejor no ser ninguno de los dos.